Y pasamos en este diálogo siempre en el campo internacional de los profesores, sobre todo de gerencia, como era Benjamín Tripié, presidente de la Cámara Venezolano-Argentina, a conversar con los jóvenes, la futura generación de diplomáticos. María Mercedes Aparicio es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué escoge la carrera de estudios diplomáticos? Bueno, yo escogí esta carrera porque vivimos en un mundo que cada vez se hace más complejo y estamos en la necesidad como jóvenes de informarnos sobre esto, y siempre me ha llamado la atención la multidisciplinariedad que hay en la carrera, porque ya no existe solamente economía, ya no estamos hablando solamente de derecho, ya no estamos hablando solamente de sociología, sino que necesitamos una mezcla de todos para poder comprender, porque somos ciudadanos de esta humanidad, la cual todo está conectado. ¿Qué materias fundamentales tienen ustedes en la carrera? Bueno, a mí me encanta protocolo, me encanta todo lo que tenga que ver con la diplomacia, pero también estoy muy interesada en lo que es la historia. Recordando un poquito las palabras de nuestro libertador, que un pueblo sin pasado es un pueblo sin futuro. Es muy importante recordar esto y yo lo llevaría un poco más allá. Una humanidad sin pasado es una humanidad sin futuro. Y en el caso de la historia, tal vez por los jóvenes, han perdido un poco el sentido de la cronología y se refiere más a los acontecimientos de ahora, Sí. de la noticia diaria, pero como usted dice, hay que ver el pasado. Sí. Esas dos guerras mundiales que significaron, sobre todo la primera, que me imagino que ustedes la estudiaron ya en su cátedra. Sí, nosotros la estudiamos a bastante profundidad porque esta fue una de las guerras más sangrientas. Esta se llamaba antes la Gran Guerra, luego fue que empezó a llamarse la Primera Guerra Mundial. Pero lo más importante de esta guerra es todo que nosotros como sociedad pudimos renacer de las cenizas. Porque esta guerra fue totalmente destructiva. Esta guerra fue una guerra que nadie se imaginó que iba a ser así. Incluso se llamó mucho la guerra de las trincheras, se utilizó el gas, muy inhumana desde todo punto de vista. Claro, sí, esta guerra de las trincheras se basa más que todo en la batalla de Verdún. Esa batalla se basó en que los franceses empezaron a crear túneles para poder esconderse, entonces no podían avanzar. Claro, ahí los franceses estaban unidos a los rusos y a los ingleses contra los austrohúngaros y los turcos, ¿no? Y los alemanes. Sí. Los alemanes, sí, las alianzas que se hicieron fueron la Triple Entente, que fue Francia, Inglaterra y el Imperio Ruso. Posteriormente se uniría Estados Unidos y cuando hablamos de la Triple Alianza, estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Alemán y del Imperio Turco-Otomano e Italia. ¿Y quiénes fueron los grandes derrotados y sobre todo los imperios que desaparecieron? Bueno, esta batalla, esta guerra es tan importante que cambió el mundo totalmente. Claro. Porque uno ve los videos de la Primera Guerra Mundial y ve la actitud de las personas en Europa y era como que, ay, bueno, va a comenzar la guerra, sí, me voy a alistar, voy a llegar a mi casa, va a pasar unos días, vamos a vencer a los alemanes, vamos a vencer a los franceses, van a pasar unos días y voy a llegar a mi casa, voy a abrazar a mi mamá, voy a abrazar a mi esposa. Entonces, cuando llegaron a la guerra se dieron cuenta de que ya no era la guerra de antes, que tenían espadas, que estaban en caballos, ya estaban utilizando cosas como lanzallamas, bombas, armas químicas inclusive. Armas químicas. Por cierto, en esa Primera Guerra un venezolano trabajó muy intensamente, participó en la Primera Guerra Mundial al lado de los turcos del Imperio Otomano, que fue Rafael Nogales Méndez. ¿Has leído algo de él? Sí, él tiene un libro bastante interesante, es un personaje bastante recordado en 4 años bajo la media luna el libro. Sí, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos allá en Ankara, sí. Sí, es un personaje que nosotros debemos emular. Vistió el uniforme turco y estuvo todos los 4 años, tanto en el frente ruso, porque estaba Rusia enfrentada a los turcos, al Imperio Otomano, como después que lo mandaron al Sinaí y al mundo del Medio Oriente, donde combatió en la misma época de Lawrence de Arabia. Y es un venezolano que aquí casi nadie lo conoce. ¿Tú has leído algo de él? Claro, sí, es como usted dice, a este libro que usted comentó. 4 años bajo la media luna. Sí, 4 años bajo la media luna, y también como para rememorar nuestro pasado, muchos venezolanos no lo conocen, es importante saber sobre este personaje. Hace 2 días estuvimos con el embajador de Turquía, que por cierto lo invitamos para que venga al programa de Embajada y Embajadores y también para Brújula Internacional, y nos mostraba el libro, precisamente 4 años bajo la media luna, de ese venezolano que peleó con los turcos y que comandó los ejércitos frente a Rusia y frente a los británicos y franceses, porque ahí quienes ganaron la guerra, sobre todo frente a los otomanos, fueron los franceses y a los ingleses, ¿no? Que se repartieron en Medio Oriente. Sí, se lo repartieron en Medio Oriente y también se repartieron partes en Asia, y bueno. Claro, en el caso del Medio Oriente, porque está el Imperio Otomano, que desapareció, y es cuando Turquía adquiere una visión nueva, deja el imperio y construye la república, ¿no? Sí, esto es un hecho muy importante, es una de las revoluciones más importantes que se da a nivel mundial, y la bolchevique, también la francesa. Claro.
porque esta revolución mostró, ahorita, sobre todo en este momento, tenemos que hacer memoria sobre esto, porque ahora vivimos con un fundamentalismo en el Sobre mundo todo en el caso musulmán. islámico, ¿no? El mundo Exacto, musulmán. en el caso islámico. Y Turquía es una excepción. Y Turquía es una excepción, exactamente, porque ellos crearon este nuevo Estado La república. sin renunciar a sus tradiciones musulmanas, sin renunciar a su pasado como imperio, y esto les creó una gran idea revolucionaria. Claro, derrotado el Imperio Otomano, ya no podían tener otro imperio y se hicieron república. Y claro, ahí es donde Atatürk tiene un papel fundamental en crear una nueva república modelo occidental. Sí, sí, esta se constituyó en el Tratado de Lausana en 1923 y se proclamó bueno, ahí se la define la República frontera Turca. definitiva. Exacto. Y se establece Turquía con su muy reducido el territorio, pero con un modelo que hoy en día sigue siendo a nivel mundial una potencia económica y democrática, a pesar de las críticas que hay con el presidente Erdogan. Claro, hay muchas críticas, pero hay que aplaudirle mucho a Turquía porque es un ejemplo para todo el Medio Oriente. Sobre todo las mujeres tienen plenos derechos en Turquía. Sí, ellos se declararon como una sociedad laica. Ellos renunciaron a la ley del Sharia. Ellos pudieron... Sí, pues la Sharia es la aplicación civil de la ley religiosa que tienen los musulmanes en muchos estados. En cambio aquí es una ley civil, códigos como el francés y constituciones con separación de estados. Sí, sí, exactamente. Y de separación de poderes. Claro. Entonces, ahora, claro, hay un periodo también, termina la Primera Guerra, hay una entreguerra que es complicada también, entre la Primera y Segunda, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que más tenemos que recordar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante porque en este periodo de entreguerra se dan muchas situaciones internacionales en las cuales se puede hacer mucha analogía con la actualidad. Por ejemplo, la gente no ve el peligro que implica el repunte de la ultraderecha en Europa. Eso ocurrió precisamente por la derrota de Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. Y el nacimiento del nazismo con Hitler, que además fue muy humillada Alemania en esa época. Fue exageradamente humillada. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919. Este fue un tratado revanchista totalmente de Francia, porque esto venía de una causalidad que se había dado desde la unificación alemana. La unificación alemana significó un plan que creó el canciller de hierro, Otto von Bismarck, y él lo que hizo fue inventarse una guerra con Francia y con Austria para poder venderse como el protector de los alemanes, que ya el mapa de Europa desde las guerras napoleónicas había cambiado. Entonces ya el Imperio Romano Germánico se había roto y comenzó una época que era de la Confederación Germánica, con Prusia como el país más prominente. Claro, sobre este tema vamos a seguir conversando con María Mercedes Aparicio, estudiante de Relaciones Internacionales, porque además la Segunda Guerra también es muy importante y claro, allí terminó con la Primera Guerra una Europa imperial, el imperio turco, el imperio otomano terminó el imperio alemán, terminó el imperio ruso, porque es cuando Lenin abre la revolución bolchevique. Pero seguimos conversando con María Mercedes Aparicio, estudiante de la Universidad Central en la carrera de diplomacia.